Hoy entonces la segunda parte de nuestra conversación, la de Héctor Aguilar Camín y mía, con la enorme Estefanía Vela, sobre la crisis de este país en este momento. Y hay un momento psicológico que tú pones muy bien, que es el momento en que se denuncia, descontando que se denuncia poco. Pero el momento que se denuncia, el primer impulso que la autoridad es, se habrá ido con su novio, pues se habrá fugado, pues tendrá un problema. En lugar de actuar con un sentido de emergencia, actúan con un sentido de, pues otra niña que se va de la casa. Ese modo yo creo que dificulta mucho el seguimiento del caso, o lo empieza a poner en la mesa realmente cuando ya no se puede investigar muy bien, porque ya pasó demasiado tiempo. Ese momento en donde no ha de ser tan grave. ¿Por qué? ¿Por qué no partir de que es grave y si no es, pues qué bueno? Pero partir del lado contrario. No, estoy de acuerdo contigo que en estos casos todavía se filtran la idea machista de... o sea, bueno, hay múltiples ideas, ¿no? Los problemas de casa se resuelven en casa, no vengas a llorar a la autoridad. Las mujeres son hipersensibles y exageran. ¿Para qué hago un esfuerzo si de cualquier manera mañana se va a arrepentir y lo va a perdonar? ¿Para qué rompo familias y lo más importante son los niños? No, estereotipos hay, ¿no? Ahí está todo. Lo que me preocupa es, de nuevo, y esto también es importante decirlo, porque no es que en los últimos 25 años, si tomamos Juárez como referencia, no se haya hecho algo. Ha habido una transformación estatal, incluso un presupuesto que antes no se veía. Ha habido una creación de instituciones como los mismos centros de justicia que, por ejemplo, los centros de justicia pretenden que en una misma ventanilla la mujer tenga asesoría jurídica, asesoría psicológica, asesoría incluso económica y laboral, ¿no? Pero si tienes 3 pesos, ¿no? No va a ser posible. ¿Crees que hay una crisis moral en estos momentos que puede facilitar una conducta distinta de la autoridad en esta materia? Un escándalo social, un escándalo moral, que estemos realmente escandalizados por lo que está pasando. Yo creo que... Y que no se nos pase la rabia. Yo francamente veo el número y digo, para mí la nota es porque hay gente que no está escandalizada. A ver, déjame ponerlo de otra manera como lo pone Héctor. Okay. Me encanta tu pregunta, es decir, a lo que estamos enfrentándonos, creo, hoy, todas las partes, es una crisis moral. Es una crisis en términos de, ¿en serio hemos llegado aquí y no nos dimos cuenta? A veces, cuando estas cosas han pasado en este país con otros casos, hay cambios. ¿Empiezas a notarlo, ese cambio? Más allá de que ha habido cambios institucionales en 25, empieza a notar que alguien empieza a ofenderse más de lo que nos ofendíamos antes cuando existían los feminicidios desde 2007 creciendo, etcétera. Hay más intolerancia. ¿Hay más intolerancia a estas cosas o no? Legítima intolerancia a lo que pasa. En la cámara. Parece, si tomamos protestas en espacio físico como referencia, parece que sí, al menos del parte de las mujeres y de las niñas. Parece, ¿no? Parece que cada vez hay más hombres que en lugar de cuestionar, si no están exagerando, al menos guardan silencio y no se cuestionan qué está pasando, ¿no? Al mismo tiempo, cada vez que hay protestas y veo la cantidad de tiempo que se dedica a cuestionar las formas en las que las mujeres protestan, hay una parte mía que se desilusiona un poco, porque eso significa que seguimos sin ver el problema de fondo. Pero parece que ya está habiendo un punto de inflexión. Pero, no sé, esperemos, empujemos, exijamos. O sea... Te voy a hacer 2 preguntas, pero la primera. En todo lo que has estudiado y en todo lo que has visto, en muchos años que vienes esto, ¿qué tan importante es agarrar esa primera queja? Lo decías de Ingrid, pero has estudiado muchos de estos casos. ¿Qué tan importante es agarrar la primera queja? La primera cachetada que pasado mañana se vuelve un puñetazo, que después se vuelve, te encerré en el baño y te agarré a tal. ¿Qué tan importante es eso para evitar lo otro? ¿Y por qué no funcionamos aquí, en esta primera queja? Yo creo que es crucial, o sea, para los homicidios que están relacionando, los feminicidios que están relacionados con un contexto de violencia familiar, poder romper la relación y darle una salida a las mujeres antes de que escale, para mí lo es todo.
Ahora, ¿por qué no hemos funcionado ahí? Creo, de nuevo, todo esto que les he dicho, o sea, de las instituciones que están encargadas de dar esa mano. ¿Hay un problema legal? ¿Hay un problema de leyes? Yo creo que es en parte problema de aplicación de la... O sea, hay múltiples autoridades. Creo que la ley es clara. ¿De qué incluye la violencia familiar? La ley no exige que sea un cuasifeminicidio para atender. La ley te permite intervenir cuando hay solo violencia emocional. Entonces yo no vería el problema aunque no hubiera relación, porque recuerdo un caso que me tocó con mis alumnos del CIDE donde le decía, el MP le decía, ¿pero es tu novio? Y ella decía, no, no es mi novio, pero mira las amenazas por no ser su novio. No, es que si no es tu novio, porque la ley dice que tiene que haber una relación. Digo, y ahí te bueno, vas a las me tocó, lo vi, a eso ver, lo viví. tienes razón, tienes razón. ¿No? Es decir, ¿tendríamos que cambiar algo en la ley o no? A ver, te reconozco que la mayoría de los estados reconocen la violencia familiar y parte del problema está en quién entra en el concepto de familia y quién no. Y que justo los noviazgos o justo el acoso de personas con las que no necesariamente tienes una relación quedan en los bordes, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que el problema en este caso no sería solo legislativo? Porque incluso los casos que encajan perfectamente en el de violencia familiar, que nadie duda que es violencia familiar, como sería el de Ingrid, no se entienden tampoco bien. Y eso es un problema de implementación de quienes están encargados de atender en Secretaría de Salud, del DIF, de las mismas fiscalías, de los centros de justicia, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí también vengan esas reformas, esos pormenores, está bien, pero tenemos que volver a poner el foco en las instituciones encargadas de operarlo. Y esto de nuevo se sabe desde Juárez. O sea, en Juárez tenías a quien prive la vida de una persona es homicidio. Sí, suficiente, sí. Y la fiscalía nada más no. ¿No? Entonces, por eso digo, o sea, reconozcamos el papel de las leyes, pero mucho va a ser en quienes están encargados de implementarlo. Y la prioridad tiene que reflejarse claramente en el presupuesto y en los recursos. Estoy de acuerdo. Sería un síntoma cabal de que la autoridad está cambiando en esto. Estoy de acuerdo. Okay. Decías, y esto me interesa, lo vemos con Fátima, la parte del DIF, ¿no? Más allá de la irresponsabilidad de sacar esa información, da información valiosa. Es curioso, ¿no? Es de una irresponsabilidad espantosa, pero nos dice que esta familia fue 2 veces al DIF a decir hay un problema aquí, ¿no? Y decías que en los estudios del Endiré se dice que mucha gente va al DIF. Las mujeres, sí. ¿El DIF está capacitado para esto? ¿Tiene los recursos? ¿Sabe qué hacer? ¿No? Perdón, con todo respeto para el DIF, es una institución que le dábamos en un acto enormemente machista a la primera dama de cada estado y a la primera, para que se entretuviera, ¿no? El DIF, a ver, desde el ¿entiende? Nombre, desde el nombre, está pensado en las familias. Y es una institución que ya casi va a cumplir pronto en 100 años. ¿No? Claramente fue pensada en otra lógica, no en la lógica de preservar los derechos de cada miembro de la familia, ni perspectiva de género. Lo menciono porque es donde, de hecho, van las mujeres. Y creo que parte del reto es a dónde van las mujeres para, una vez que estén ahí, atenderlas bien. El problema es lo que sigue del DIF, en el sentido de que qué bueno que sea identificada como la institución a donde van las mujeres y que vayan. El problema es que no se queden en el DIF, sino que tienen que circular hacia donde realmente les pueden resolver el problema. Sí, porque el DIF no está ni capacitado, ni armado, no digo, o sea, mi único punto es, tenemos que ver qué hacen de hecho las mujeres para a partir de ahí planear nuestras rutas. Y si actualmente una de las cosas que hacen cuando piden ayuda es ir al DIF, tenemos que al menos plantearnos qué vamos a hacer con eso. Que sigue del DIF. Llegan ahí y que mínimo no las atiendan lo suficiente mal para que salgan corriendo. Y idealmente canalizarlas a una institución que sí tiene los recursos adecuados para atenderlas como se debe, ¿no? Insisto en los recursos de nuevo, o sea, por ejemplo, hay muchas mujeres que no necesariamente tienen incluso los recursos económicos para dejar una relación de pareja. O sea, ahí el problema no es solo de atención, es uno genuino de cómo provees los recursos para que tenga su propia vivienda, para que tenga su propio trabajo, para que tenga apoyo económico. Entonces, todos esos retos es importante entenderlos, verlos y atenderlos, ¿no? Oyéndote, llego a una conclusión aquí que no tengo, por ejemplo, para el tema de la guerra contra las drogas. Este problema se puede atacar y se puede resolver. Está bien diagnosticado, está mal financiado, está mal operado, pero es un problema que se puede aminorar si la sociedad y las instituciones se aplican a resolver lo que ya conocen que es el problema. Dentro del panorama oscuro, me parece que hay un camino de acción que puede ser efectivo.
¿Estoy bien o estoy...? Sí, te iba a preguntar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? De nuevo, con datos escuetos. Así sí se puede. No, sí. No siempre hemos tenido esto. No tenemos por qué seguir teniendo esto y las pistas ahí están. La cosa es que las sigan. Y del lado de la ciudadanía que no dejamos de exigir, que es lo que nos obligan a hacer las mujeres. Merecemos más. ¿Y sientes que el movimiento social va creciendo y se va organizando? ¿Sientes que esa parte va a seguir hasta que empiecen a suceder cosas en términos de políticas públicas? Yo creo que las mujeres no se van a ir a ningún lado. O sea, y van a estar... No, entiendo que las mujeres no se van a ir. Bueno, pero las mujeres se han organizado, se han desorganizado, ¿no? Han discutido, etcétera. Hoy, dada la tragedia, ves, porque llevas viendo, hace muchos años las llevas viendo, Estefanía, ¿no? Y ves que este movimiento crece y crece. Mi percepción es que sí. La mía también. Yo creo que sí. Y no está para menos. Y la respuesta de la autoridad no ayuda, ¿no? A que deje de crecer. No. Merecemos más y creo que es lo que las mujeres estamos exigiendo. Un placer. La inteligencia de Estefanía ha hecho que sea la primera vez que hacemos 2 boteprontos con un mismo tema. Y es la inteligencia de esta mujer. Y todo lo que sabe. Gracias, Estefanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.